Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. En el marco del Congreso Euroiberoamericano sobre la formación del profesorado de educación secundaria, celebrado del 16 al 19 de julio de 2013 en la sede de la Facultad de Educación de la UNED en Madrid, se realizaron diversas entrevistas con expertos de distintos países e instituciones. En los próximos podcasts de Educación al Día, el profesor José Quintanal nos presenta algunas de ellas. Nos acompañan dos personas que identifico básica y fundamentalmente como pedagogas, profesionales en escuelas de pedagogía y de magisterio, y que nos pueden aportar una referencia, una reflexión muy interesante sobre lo que es el devenir actual de nuestra educación y de nuestra pedagogía. Paso a presentarles de inmediato a María Ángeles Pascual Sevillano. Hola, María Ángeles. Buenos días. María Ángeles es catedrática de escuela universitaria en el área de didáctica y organización escolar en la Universidad de Oviedo. Trabaja en el Departamento de Ciencias de la Educación, donde es subdirectora del departamento, y se encuentra en nuestra facultad en estos días precisamente participando como ponente en el Congreso de Secundaria que aquí estamos desarrollando, porque ella es directora del Máster de Formación del Profesorado. Tenéis un nombre así un poquito largo, ¿no? Formación del Profesorado, de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. No sé si lo he dicho bien. Lo has dicho perfectamente. Muy bien. Permíteme, María Ángeles, que destaque de tu perfil dos cuestiones que creo que son interesantes poner aquí en juego a la hora de iniciar este coloquio. Y es, por un lado, tu perfil de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, en el cual me consta que has trabajado largo tiempo, y has desarrollado también el ámbito de la educación especial y la escuela inclusiva. Exactamente. Son un poco las dos líneas de trabajo que llevo desarrollando en los últimos 20 años. Ya desde los inicios de mi formación, el tema por el que aposté fue el de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito educativo, y poco a poco con el tiempo se ha visto el impacto que todas estas tecnologías tienen en la propia metodología que los profesores pueden utilizar en las aulas. También nos acompaña Raquel del Frago Arbizo. Es también directora del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad del País Vasco. Raquel es docente e investigadora en la Universidad del País Vasco, en la UPV, en la sede de San Sebastián. En San Sebastián, sí. En San Sebastián. La llamáis Euskal Herriko Universitatea. Bueno, eso a ti te sale de corrido. Yo tengo que pensarlo y ensayármelo un poquito. Las lenguas no es precisamente lo mío. Me lo disculpas, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Tú trabajas en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Raquel, en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, en el área MIDE, que es donde nos hemos conocido ya largo tiempo, porque tú además formas parte de la directiva de AIDIPE, la Asociación Interuniversitaria, ¿no? Tus áreas de desarrollo como profesora investigadora, has trabajado la orientación personal y la orientación profesional a lo largo de la vida. Sí, así es. Estás participando aquí en el Congreso y nos ha llamado poderosamente la atención que nos has aportado un póster sobre un tema muy curioso, que nos abres campo ahí en la pedagogía. Presentas con una actriz, Esther Uría. Bueno, pues efectivamente ha sido una colaboración, nunca mejor dicho, entre exalumna en este momento y profesora. Ella alumna y yo profesora, tanto en la carrera de formación de psicopedagogía, como posteriormente ahora este curso pasado en el máster de formación de profesorado. Ella, Esther, es una excelente estudiante,
además de tener profesionalmente pues otras vías de trabajo, de profesión, como es precisamente el de haber estudiado desde joven el arte dramático y dedicarse además con bastantes aportaciones precisamente en nuestra televisión vasca, en la ETV o en la Euskal Telebista. Ha hecho varias series y programas, pero aparte de ello, bueno, pues el trabajo, como en todo sabemos, pues hace falta que tenga una continuidad, y es en este momento, como ella y muchos jóvenes, que tienen que ser multifacéticos, vamos a decir. Raquel, hay una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, es lo siguiente. Yo estoy convencido de que parte de nuestra labor como educadores tiene un componente escénico. La puesta en escena ante los alumnos creo que es muy importante, y de algún modo es lo que pretendéis vosotros rescatar con esta propuesta, ¿verdad? Efectivamente, esto ha sido un poco a partir precisamente de encontrarnos en el máster de formación del profesorado, intentar ver que teóricamente y en la práctica estamos intentando hacer que nos formemos conjuntamente en unas competencias, y formarse en unas competencias es una acción, una actividad que requiere también pues, de unos diseños estratégicos, de saber a dónde vamos y qué queremos. Entre esas competencias pues, están más las marcadas casi al uso, que sabemos que un profesor docente pues, tiene un docente, aunque ahora nos centremos para secundaria, pero en cualquier nivel de la enseñanza, incluso universitaria también diríamos, es que tiene que estar delante de unas personas a las que tiene que atraer la atención en primer lugar. Y que para ello pues existe todas unas técnicas y unas otras áreas de conocimiento que no las hemos indagado, visto, no las hemos puesto en evidencia, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hemos querido recuperar, si quieres, para la hora de decir, bueno, una de las competencias que también puede ser, no es que la tenga que desarrollar, sino que es que seguramente va a proporcionar mucha seguridad y un buen hacer, pues va a ser esa puesta en escena en el aula, no en otro lugar, en el aula precisamente, y ver cómo se podía preparar al profesorado que tiene que impartir. El póster es expresar lo que ya hemos hecho este año, que ha sido una propuesta para el profesorado que está impartiendo docencia en el máster, con la idea de que si esto cuaja y consideran que está bien, se introduzca también en el propio máster de secundaria como una parte o un atractivo más de asignatura, de materia para el alumnado. Desde luego compartimos tu idea de que la comunicación en el aula es fundamental, es el elemento básico y central de toda la interacción que tiene lugar en él, y la comunicación se realiza a través de muchos lenguajes. El cuerpo y el escénico es uno de ellos, la comunicación oral está ahí presente. Son muchos los elementos que podéis conjugar, y desde luego estoy convencido de que estáis abriendo un campo sumamente interesante. Estupendo. Yo os animo a seguir trabajando por ahí. Y luego el complemento del cuerpo y del docente es precisamente la tecnología. María Ángeles. Mira, yo al igual que Raquel, fíjate, en mi ámbito de formación, ya hace bastantes años, una parte de esa formación, yo fui animadora sociocultural y uno de los ámbitos fue precisamente formarme en el ámbito del teatro. Me gustaba, consideraba que era importante tener una serie de competencias adquiridas para, demostrar en ese escenario que es el aula unas determinadas características que creo que tiene que tener el docente. En el máster que yo dirijo en Oviedo, una de las asignaturas optativas se llama taller de teatro. Es decir, es un ámbito importante, la comunicación no verbal, la expresión del cuerpo, y todo ello unido también a la formación que vemos necesaria del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy están vivas en nuestro entorno, que las están utilizando los chavales, los niños, y por tanto el profesor tiene que ser conocedor y usuario de las mismas, pero desde una perspectiva también, yo creo que un poquito crítica, ¿no? Uh-huh. Es decir, son importantes, pero hasta qué medida las podemos incorporar y cómo las podemos incorporar en nuestro ámbito de trabajo, que es el docente, sea del nivel educativo que sea. Sí, fijaos, estamos intentando de algún modo recuperar una idea que es básica ahí en esa formación del docente de secundaria, que está muy bien que usted sepa matemáticas, que sepa historia,
que enseñe a sus alumnos lo que es el lenguaje o lo que es la tecnología. Está muy bien. Pero detrás de todo eso, usted está realizando una labor más importante, que es donde estáis apoyándoos vosotras, que es que usted educa, no solamente enseña. ¿Estamos de algún modo participando de una cierta transformación de nuestra pedagogía actual? ¿Sois conscientes de estar participando de este cambio? Raquel. Yo misma, bueno, yo sí creo que soy protagonista de este cambio, me siento conjunto con todos los que nos rodean y con los que estamos, ¿no? Aquí mismo, este mismo acto para mí pues es el ser partícipe de algo que se va haciendo y por tanto, no sé si es transformar o hacer nuevo, ¿no? Pues bueno, pues sí, estamos en una manera de poder poner la perspectiva, la idea, el modo de pensar, de cómo creemos que debemos llevar adelante pues en el momento actual y de cara a nuestro futuro, pues a la pedagogía de nuestra Precisamente, gente, ¿no? Raquel, una de las cuestiones que yo, en los debates que he participado en el Congreso, se ha puesto en tela de juicio y me parece muy importante que de algún modo lo cambiemos, es esa transformación, ese cambio entre lo que es enseñanza secundaria por lo que es educación secundaria. No es baladí el cambio. Y supone una transformación no solamente formal, sino además de nuestro pensamiento, en nuestra forma de entender la pedagogía, que es lo que aquí nos estáis planteando. Efectivamente, la terminología, si se hiciera más caso a lo que queremos decir, la terminología encierra realmente ese tesoro del concepto que se quiere decir y a veces por eso no es baladí el emplear un término u otro o que nos discutamos muchas veces para poder llegar a una terminología acorde, común, que no tiene por qué ser universal, sino acorde para el grupo, para el momento, para las personas que trabajamos. En este momento, efectivamente, no es que sea enseñanza versus educación, sino que en todo caso sería que toda instrucción, por ponerlo en una terminología más al uso, que sería la enseñanza, enseñará a confeccionar un patrón de moda como un patrón de avión, no lo sé, diferentes cuestiones desde un modelo, vamos a decir, técnico de lo que es necesario. Es decir, el contenido técnico de lo que uno tiene que transmitir a otros, sin duda alguna, tiene que ser claro y cuanto mejor esté diseñado y preparado en las personas, mejor. Ahora bien, no es suficiente. No es suficiente y mucho menos si pensamos en que el destinatario de esa transmisión no es una máquina, no es una cosa abstracta o sin vida, sino todo lo contrario, personas que van a asimilar de una manera o de otra aquello que se les transmite y que lo van a procesar de maneras diferentes. Por lo tanto, junto con eso, lo principal es transmitir esos valores, esa manera de educar, de pensar en punto o en clave de persona integral. Es la educación, no es una enseñanza solamente. Educas a la persona en su integridad, aunque sea partes por cuestiones metodológicas y de viabilidad, pero educas quiere decir un todo, quiere decir una persona en todas sus dimensiones, la personal, la social, la socioprofesional, en fin, todas estas ideas que son difíciles de explicar en una palabra, sí se pueden ver simplemente con que el profesorado sea un ejemplo, porque a veces es esa cuestión, un ejemplo de transmisión, no solo de enseñanza, no solo de técnica, que esa se da, por supuesto, en nuestro caso, de lo que estamos ahora hablando como organizadoras de una visión de profesión, sino que además transparente en sus deseos de futuro. De algún modo confluye todo, converge hacia el docente como eje central de todo ese proceso. María Ángeles, ¿tú también me ves radical en esta postura? No, para nada. Yo mantengo un acompañamiento a lo que estáis diciendo. Yo creo que la figura del docente de secundaria, porque el de primaria ya lo ha asumido hace mucho tiempo, se le ha formado específicamente. El gran cambio está en la etapa de secundaria y es una reclamación que se nos hace desde la sociedad. Uh-huh. No es algo que haya surgido porque sí, esta reclamación, sino porque ha tenido lugar. Ahora mismo estábamos escuchando al profesor Rupérez, ¿no?
es una reclamación que se hace desde la sociedad. Es necesario un cambio para formar a los jóvenes que van a formar nuestra sociedad y que forman parte de nuestra sociedad y que van a ser los dirigentes de nuestro país. Pero en cierto modo no tienes la idea de que se ha materializado tanto nuestro desarrollo social que ha absorbido también a la educación. Intento explicarme. Queremos hacer tantos técnicos. Ahora nos planteamos si mandar a nuestros jóvenes hacia Alemania, hacia Inglaterra, bien formados y con una tecnología en sus cabezas muy bien armada. Y sin embargo, estamos dejando de lado ese educare que de algún modo Raquel nos estaba poniendo en tela de juicio, ¿no? Porque al final de cuentas, yo me paso 4 años en secundaria, como docente de secundaria, con mis alumnos adolescentes, y al final de cuentas, ¿qué es lo importante? Que sepan hacer integrales y derivadas, o que es armar esas cabecitas para que luego las integrales entren en ellos cuando ellos lo deseen. El educar o el enseñar, yo creo que es un dilema que yo radicalizo más que Raquel, reconozco en mi posición radical, pero que en cierto modo lo que estás diciendo, María Ángeles, es muy cierto. Tenemos que ser agentes de transformación social. Tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra sociedad. Tenemos que quitar de nuestra sociedad esas ideas de que aquí lo importante es que yo produzca, porque es que nuestras empresas ahora producen 200.000 unidades al día y los que están ahí trabajando dicen, y el año que viene me vas a pedir 300.000. Vamos a ver, yo creo que no son incompatibles. Yo creo que el gran juego aquí, la gran apuesta, es aunar en uno solo el término de enseñanza y el término de educación. Yo no creo que tengan que ser incompatibles. Necesitamos buenos técnicos y necesitamos personas. Necesitamos personas coherentes que sepan reaccionar ante los conflictos de la vida y que sean capaces de resolverlos. La cuestión principal es si estamos ofreciendo la suficiente formación como para que se pueda reflexionar sobre este papel tan importante que se nos reclama desde la sociedad. María Ángeles, danos ese perfil de educador de secundaria que de algún modo tienes ahí en tu cabeza. El perfil es el ideal de profesor que he tenido siempre. Yo cuando salí de la Facultad de Pedagogía sabía que para ser una buena pedagoga yo antes tenía que pasar por todos los niveles educativos, vivir cada uno de los niveles educativos. Si quería ser una buena pedagoga, al final he terminado en la universidad, pero yo no sería... Has terminado siendo una buena pedagoga. Yo no podría transmitir a mis estudiantes en la facultad el sentir de un profesor de cualquier nivel educativo si antes yo no he convivido con ellos, he participado y he sufrido de alguna manera los conflictos que el día a día se sufren en un centro. Y te lanzo esa pregunta con otra. ¿En qué tiene que cambiar nuestra universidad para responder a ese perfil? En contar con un elenco de profesores que realmente sientan, vuelvo a un tópico de toda la vida, pero yo creo que es inherente a la profesión de docente de cualquier nivel, el de la vocación. Tienes que sentir. La profesión de docente no es algo que se aprenda, se aprende también unos procedimientos, unas mejores formas, pero tienes que sentir esa profesión por dentro, tiene que formar parte de tu modus vivendi de cada uno. Desde que entras, sales, estás con tu familia, con tu hijo, forma parte de tu vida y o sientes así la educación o si no te pierdes muchas cosas que no puedes transmitir a tus estudiantes. Yo es una de las cuestiones que digo a mis estudiantes cuando sean del máster en formación del profesorado, sean en primero cuando empiezan en educación infantil la titulación. ¿Por qué? Porque es como yo lo siento. Raquel, ¿cuál es ese perfil que tú ves ahí desde la Universidad del País Vasco como profesor de secundaria? Sí. Me vas a permitir solamente decir que efectivamente suscribo lo que dice María Ángeles. Además es que lo de la vocación es algo que también nos comentó, lo comentó en la ponencia y en la conferencia inaugural el profesor García, García, que realmente
y era algo que me llamó la atención porque es verdad, son los profesores que se apuntan en el máster de secundaria, que es el posgrado, ¿verdad? Pero son aquellos que tienen vocación, van a ser aquellos que tienen vocación para la función docente, o no hace falta esta vocación. Realmente, por ello quería simplemente suscribir efectivamente entre esas competencias o esa forma, ese perfil, si quieres ese perfil, es decir, que sea específico de la profesión docente, pues está esa vocación. Ahora bien, la vocación es algo que a mí, desde mi ámbito de la investigación y del trabajo, siempre me ha interesado mucho. No sabemos si se hace o se nace, pero realmente creo que son las dos cuestiones. Por un lado, sí que tienes esa tendencia a buscar pues, tu ámbito de trabajo en la docencia, quizás, no sé tanto los niveles, pero, sin embargo, también no hay que olvidar que también se aprende, como decía ahora María Ángeles, pero además se aprende incluso, por ejemplo, en el máster de secundaria. Es decir, es algo que yo estoy descubriendo en este pequeño recorrido de 4 años. El alumnado que se apunta, pues por un motivo claro, que, en principio, evidentemente, que es el requerimiento que ha habido como necesidad para ejercer la docencia. Ahora bien, ¿todos es por ello? Yo este año hemos tenido en el máster, en este momento acabamos de cerrar la prematrícula con 1.011 preinscripciones. Todos ellos quieren decir, y eso en la Comunidad del País Vasco, en la UPV, en la Universidad del País Vasco. ¿Eso quiere decir que todos ellos tienen vocación? No, evidentemente es un requerimiento que hace falta para trabajar. Ahora bien, muchos, y ahora me voy al anterior curso, que una pequeña evaluación que ya hemos podido hacer, ves que muchos de ellos que se han inscrito porque es un requerimiento, una salida profesional dentro de las que puede haber para el mercado laboral, descubren también que les gusta ser docente. Esto ha sido maravilloso, vamos. En este sentido, dices, bueno, quiero decir que no solo la vocación se nace, sino que se descubre de alguna manera. Se descubre, y si en ese caso tenemos la oportunidad de dar un máster, una formación que atraiga, que diga, oye, pues es que a mí esto me llama para seguir siendo docente, sabiendo que es una de las profesiones más duras en este momento, y más en el nivel de secundaria, efectivamente. Os doy la razón. Yo estoy en esta película sola por una razón. Porque alguien me miró a los ojos cuando iba a la escuela infantil. Le pongo nombre y apellidos. Cuando iba a primaria. Recuerdo el cura que me miró a los ojos en secundaria. Él era un sacerdote, pero fue un educador. Y pongo nombre y además me consta que conocéis quien me miró en la universidad a los ojos. Ese mirar a los ojos es lo que os he captado. Se os encienden los ojos cuando estáis hablando de educación. Esa es la auténtica educación. Tenemos muy poquito tiempo porque tenemos que ir cerrando ya. 30 segundos. Decid claramente a esos alumnos el por qué tienen que hacerse educadores. Raquel. Porque lo sienten. Porque les parece que puede abrirles caminos y ser su estilo de vida, probablemente, pero no único. Es decir, que es una parte de su proyecto de vida, que forme parte, siempre que uno sienta, que vea posibilidades, que se sienta capaz de poder transmitir, de querer cambiar o caminar junto con la sociedad, aquello que por lo que es una manera para poderlo hacer. Es una manera profesional incluso de poderlo hacer, ¿no? María Ángeles. Yo diría a los estudiantes que inicien los estudios para ser docentes, que adopten esa perspectiva de educadores, porque creo que va a ser la única manera de que nuestras tasas de éxito, de no abandono escolar, lleguen a término. Hace poquito nos decían, dentro de poco se van a jubilar muchísimos profesores, van a entrar en el escenario los profesores noveles, y si no formamos como educadores a esos profesores noveles, no sé qué es lo que va a ocurrir.
Sí, una última Simplemente que efectivamente, en este momento que dices, puede ser, estamos oyendo a nivel del Congreso en este debate, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ver, es que ocurre que no tenemos ahora oposiciones, no hay trabajo en la docencia. Bien, esta es una realidad como en otros sectores, ¿no? del mundo laboral. Ahora bien, es que precisamente la perspectiva, y ahora que me preguntabas así, por lo menos desde nuestra universidad, lo encaminamos a decir, bueno, pero es que por eso solamente tenemos 240 plazas, y dices, bueno, ahora no hay, pero es que vamos a formar a esas personas para ese futuro, no en este momento. Y además, poco a poco irán integrándose en el sistema educativo. Efectivamente, ¿qué necesitamos? Formar con calidad, que ya tienen que venir con esa formación inicial de los grados que ya están funcionando, por lo tanto con unas directrices nuevas pedagógicas ya implantadas finalmente. Esto ya lo tenemos, el máster proporcionará en definitiva esa calidad que se exige y que nos demanda de ese futuro. Por lo tanto, no tiene que ser para una inserción laboral mañana, no, es con perspectiva de futuro, que es tu comunidad, tu marco general, amplio de sociedad, al que tienes que responder y preparar. Y la preparación, eso significa preparar, hacer algo para después, no para mañana, no para el curso que viene, y no que nos vengan el primer día recién calentito de casi terminar cuatro cuestiones de formación propia técnica, ¿no? Yo os agradezco estas reflexiones y estos comentarios. Me habéis demostrado que lleváis dentro la educación, sois educadoras, pero yo ahora os veo como auténticas maestras. María Ángeles Pascual Sevillano, profesora de la Universidad de Oviedo, y Raquel del Frago Arbizu, profesora de la UPV, en la Universidad del País Vasco. La reflexión es buena, la pedagogía avanza, y avanza gracias a gente como vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es que ricasco, muchas gracias. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación.